Buenas noches, sean todos muy bienvenidos. Gracias por aceptar nuestra invitación. Hoy, reflexión bioética desarrollada junto con el INTEC, en representación el doctor Miguel Suazo, en doble rol, ¿no? Asesor de la Comisión Nacional de Bioética y representante de INTEC en la Comisión Nacional de Bioética, sobre todo en estas actividades y en otras actividades también. Gracias a nuestro invitado, el doctor Arturo Cárdenas, Ronald Cárdenas, por aceptar también nuestra invitación desde que realmente el doctor Miguel Suazo identificó el tema para este mes. Inmediatamente aprobamos que así fuera. Así es que bienvenido y gracias de nuevo. Voy a dejar en manos del doctor Suazo para que haga la apertura formal y la presentación. Bien, muchas gracias, buenas noches. Como Selma nos ha dicho, en nombre de la Comisión Nacional de Bioética y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, la Universidad INTEC, damos el recibimiento a todos ustedes y a nuestro invitado especial, el amigo Ronald Cárdenas Crenz de Perú, a quien conocí cuando asistíamos al 12º Congreso de Bioética en Puerto Rico, de manera muy breve, porque quedamos en un mismo panel, pero tú salías inmediatamente hacia Perú y hicimos el primer contacto. Luego de esa jornada de FELAIBE, quedábamos yo quedaba en la directiva nueva y tú quedabas en la sede del próximo congreso que se realizaría en Lima, y qué lejos tendríamos todo lo que venía después de eso con la COVID. Yo fui invitado a Lima por otra actividad de bioética y contacté a Ronald para llegar a los aprestos de ese evento que íbamos a tener con tanta interés y entusiasmo. Y llegando a- al país, le comuniqué a la directiva de FELAIBE todos los aprestos que se estaban haciendo, y días después o meses después se destapa las COVID. Y con el mismo entusiasmo, Ronald lideró toda la formación virtual del Congreso, que muchos de ustedes participaron, y tuvimos la oportunidad de desarrollar un Congreso exitoso, donde el profesor Cárdenas, con esa misma intensidad con que estaba trabajando con un equipo fabuloso, lo hicieron también de manera virtual y desarrollamos el Congreso en el año 21. El profesor Cárdenas es abogado, magíster en Derecho Civil y Comercial, magíster en Bioética, doctor en Derecho Privado por la Universidad Pública de Navarra, decano y profesor de la Universidad de Lima. Es miembro directivo de FELAIBE, de la Pontificia Academia para la Vida y de la Academia de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. Ex Superintendente Nacional de los Registros Públicos y autor de diversas publicaciones, entre las que consta La Libertad y el Bien Común, Lecciones de la Pandemia y Noches como Estrategia de Vacunación, que es el tema que nos convoca y que responde a su tesis doctoral de la Universidad de Navarra. El invitado nos coloca en un punto nodal del debate bioético, asumiendo su aplicación a la experiencia de la pandemia de la COVID, sus dimensiones psicosociales, los retos, la vacunación y sobre todo el conflicto de valores generado ante la necesidad de preservar los derechos fundamentales de todos, priorizando el protagonismo del Estado, las personas y los grupos. Libertad individual versus bien común es un reto que requiere de pensadores en estos momentos, y hemos pensado que el mejor invitado podría ser Cárdenas, quien conozco su trabajo final de tesis, que es sobre este tema. Le agradezco y lo pusimos en comunicación a muchos de los dominicanos. Ya me lo leí con mucho gusto, como te había prometido, y con mucha satisfacción propuse a la Comisión Nacional de Bioética que fuera el invitado de esta noche. De manera que te damos la cordial bienvenida y dejamos en tus manos 45 o 50 minutos de exposición y unos 15 o 20 para conversar entre todos,
por el tiempo que se nos lleve, de acuerdo a la acogida y la disponibilidad que tú tengas. Buenas noches, Ronald, y los micrófonos son tuyos. Adelante, amigo. Muchas gracias, muy buenas noches. Es un honor participar en este evento y pues haber sido acogido por la Comisión Nacional de Bioética de República Dominicana y recibir las palabras generosas de mi buen amigo y gran bioeticista y profesional Miguel Suazo. Pues el tema de la libertad es algo que siempre nos ha inquietado y la pandemia, con todo lo que significó, nos llevó a reflexionar una serie de cuestiones. Y una de ellas es la cuestión de la libertad, como también del bien común. Y vamos a hablar de eso y de cómo pues, podemos recurrir a veces a la aplicación de nudge, que es un término en inglés para propiciar conductas positivas y que, como bien se ha dicho en la presentación, es el tema que trabajamos para la tesis doctoral. Así que voy a compartir un pequeño PowerPoint. Le agradezco a Miguel haber leído el libro. Espero no haberlo agotado ni aburrido demasiado. Y por supuesto que podemos compartirlo también virtualmente con todas las personas que así lo deseen. Vamos entonces a compartir aquí la imagen para poder acompañar la presentación. A ver, aquí. Muy bien. Bueno, cuando se dio la pandemia, todos reflexionamos sobre el sentido de nuestra existencia y cómo las cosas deberían cambiar. A partir de ahora tenemos que pensar en un nuevo mundo, una nueva forma de ser en el mundo y de estar en él. Sin embargo, pareciera ser que nos hemos olvidado de todas aquellas promesas, de todas aquellas vivencias y que hemos vuelto a lo que éramos antes. Y entonces es importante recordar este episodio tan complejo y doloroso para sacar algunas lecciones que nos puedan ser de utilidad. De hecho, pasamos una serie de acontecimientos en todo el mundo. Vimos cómo se globalizó la inquietud, la desesperación, la impotencia frente a este mal. Pero también vimos cómo determinados valores se pusieron de relieve, los verdaderos valores, los importantes, ¿no? El valor de la vida, el valor de la libertad, el valor de la responsabilidad. Descubrimos o redescubrimos la importancia de ciertas profesiones. Vimos también cómo aquellos ídolos, personajes que pues grande mayoría seguían, a la hora de ahora no eran de ninguna utilidad. Y entonces, en ese momento, no interesaban ni los deportistas, por más que nos guste el fútbol o el béisbol o lo que sea, ni los músicos, ni los influencers, nada. Tuvimos una oportunidad, llevados por las circunstancias, de reflexionar sobre lo que significa la vida, pero también la libertad, también la responsabilidad, entre otros valores fundamentales. Todos estamos de acuerdo en que hay que buscar el bien común, pero la pregunta es, ¿qué hacer cuando nuestras decisiones no se orientan a ello? A veces, si hay tiempo, podemos insistir con el recurso de la persuasión, apelando a la razón de las personas. A veces tendremos que recurrir a la sanción, pero a veces también una alternativa puede ser la aplicación de nudge, que es de lo que vamos a hablar, entre otras cosas, esta noche. Por ejemplo, todos queremos que nuestros niños hagan ejercicio, que no estén sentados jugando con una máquina, ¿no? Y entonces Google ha sacado un reloj eh, conforme al cual los juegos se activan en la medida que el niño esté en movimiento. Es una forma ingeniosa de hacer que el chico a la vez que juega, pues haga algo de ejercicio. Aquí en Lima, donde estoy, hay un parque en donde hay unas bicicletas estacionarias. Entonces, la gente que va a hacer ejercicio en ese parque
puede pedalear en las bicicletas y generan electricidad. Y esa electricidad sirve para iluminar el parque y también con otros fines. Entonces, a la vez que la gente hace deporte, contribuye con el medio ambiente y genera energía en forma sana y a la vez saludable. Entonces, pues hay formas como hacer que la gente pueda de repente hacer ejercicio de alguna manera. Y si hablamos de ejercicio, eh, bueno, también hay que ejercitar un poco nuestra memoria de cuando en cuando, porque finalmente el cerebro, pues, es un músculo. Recordemos que a fines del siglo pasado se habló del fin de la historia a partir de un artículo que se convirtió en libro de Francis Fukuyama, en donde él decía que la evolución ideológica de la humanidad había terminado con el triunfo de las ideas liberales. Algunos estaban de acuerdo, otros no, pero de hecho la tesis generó debate. Y claro, con el tiempo nos dimos cuenta que, pues, no era verdad que la historia había terminado. La historia existirá en tanto existe el ser humano. Y seguiremos pensando y repensando en nuevas categorías, nuevas formas de organización, tratando de acercarnos cada vez a la verdad. Y en esta época, pues que se ha vuelto más compleja, el siglo ha ido a la par con un desarrollo tecnológico extraordinario, también conocimientos sobre el cerebro que han avanzado, lo que nunca habían avanzado antes, y pasan una serie de cosas que nos llevan a decir que vivimos más que una época de cambio, un cambio de época. Que a dónde nos lleve, pues eso dependerá de una serie de factores y en parte también de nosotros. Pero antes, por ejemplo, recordemos cuando yo hacía mi tesis de bachiller terminando la universidad, no había internet, no había Google, no había laptops, tampoco habían cajeros automáticos. Lo más moderno que uno podía encontrar para hacer sus trabajos era una máquina de escribir. De repente una vieja máquina de escribir Remington que por ahí no se acompañaba. Y si alguien tenía un poquito más de poder económico, una máquina de escribir eléctrica, ¿no? Para revisar alguna jurisprudencia, había que ir a la biblioteca, ¿no? Y buscar y buscar y buscar, a ver si uno con algo de suerte encontraba la sentencia requerida. O las cosas son mucho más fáciles. Y hemos visto cómo de tener el televisor en la sala donde toda la familia se sentaba alrededor, pasamos al televisor en cada habitación y cada uno encerrado en ella. Del teléfono fijo que sonaba en la casa, en la sala de la casa, de repente pasamos al móvil que todos llevamos en nuestras manos, viviendo con la idea de que uno tiene el mundo en sus manos. Cuando de repente la cosa es al revés y es el celular el que no tiene en sus manos, pero en fin, esa es otra historia. Lo cierto es que de pronto ya no éramos aldeanos, sino los miembros de una sociedad globalizada. Y una sociedad que en el año 89 aplaudió la caída del muro de Berlín, seguros de que bajo sus escombros quedaban sepultadas las ideas totalitaristas. Luego veríamos que no es así. Luego veríamos que muchas corrientes políticas que se daban por muertas, terminando después demostrando que estaban en muy buena salud. Con tantos nuevos saberes que iban apareciendo bajo aquella idea de la que nos hablaba Marshall McLuhan a propósito del aula sin muros, y viendo que el conocimiento se expandía de una forma extraordinaria, nos creímos que habíamos llegado a la sociedad del conocimiento de que hablara Peter Drucker. Porque claro, el conocimiento es fundamental, el conocimiento es información, quien tiene el conocimiento tiene el poder, y en fin, una serie de ideas que las hemos escuchado varias veces. Como también otra historia que nos hemos creído es que somos seres racionales, porque somos siempre seres racionales, cuando en verdad no lo somos siempre. Y además, otra idea que rodaba en nuestras mentes era una cierta idea de invulnerabilidad, ¿no? De sentirnos por encima de todo. Alimentado en parte por el desarrollo de la medicina, que nos hacía vivir más tiempo, ¿no? Y pues nos creímos también que podíamos detener el paso de los años. Y llegamos a una sociedad en donde el parecer parecía o parece más importante que el ser. Pero de pronto, cuando viene la pandemia,
pues todo cambia por completo. Aparece un pequeño virus que pues nos encierra a todos en nuestras casas, ¿no? Un virus que se pasea entre nosotros con el mayor descaro y desparpajo, ¿no? Y aquí vale citar a Marely de los Ríos, que dice que las crisis constituyen momentos para cuestionar nuestra realidad y revisar el pasado. Y por eso dejan siempre al descubierto vacíos y carencias. Y eso fue lo que más o menos nos pasó. El COVID dejó muchas víctimas. Oficialmente el año 2024 eran poco más de 7 millones, aunque en verdad se estima que habrán sido unas 21 millones de personas. También aquí vale observar algo. Muchas cosas separan a Europa de América Latina, a Oriente de Occidente, pero el miedo, la sensación de vulnerabilidad, la fragilidad, la desesperación, lo compartimos todos y lo sufrimos todos, a veces con rabia, a veces con impotencia. Llegó entonces el virus y con él vino la desesperación, la angustia, el egoísmo, la desconfianza de uno respecto a otro. Y si al principio la gente en muchos lugares salía para aplaudir, de pronto salía a los balcones para cuestionar al que andaba en la calle, para acusarlo. Inclusive recordemos que algunos médicos no podían regresar a sus casas porque eran vistos como personas indeseables que podían traer la enfermedad. Y desconfiamos más de las personas. Nos convertimos en una sociedad de la sospecha. Y también a nivel internacional, pues descubrimos que aquellas relaciones, aquel tejido que nos unía a los países, eran apenas unos leves y frágiles hiloanes, ¿no? Los estados se replegaron sobre sí mismos. Cada uno veía lo suyo y se olvidaba de los demás. Las hermosas declaraciones internacionales se volvieron meros gestos líricos, mero papel. Y entonces, como dice Boyer, cada país tuvo que arreglárselas como pudo. Hubo cosas curiosas también, ¿no? Recordemos cómo la gente al principio salía corriendo a comprar toneladas de papel higiénico. Luego empezaron a comprar vino, pan. Y hubo cambios interesantes. Los hábitos de consumo son muy reveladores. Al principio en desesperación, artículo de primera necesidad. Y ya después, como para tratar de engreírnos, la gente compraba cosas para tratar de pasarla bien en su casa. Y es interesante cómo en algunos países, en un momento determinado, faltaba el pan, en otros faltaba el vino, pero en fin, esa es otra historia, aparte que alguna vez se tendrá que escribir. Y entonces tuvimos que enfrentar a distintos dilemas, a distintas situaciones, eh, casos muy angustiantes, ¿no? Situaciones inverosímiles. Por ejemplo, cuando se habla en filosofía del famoso dilema del tranvía, pues ese había sido siempre un buen ejemplo teórico para las clases de filosofía o ética. Aquí se convirtió en una realidad práctica cuando los médicos tenían que decidir a quién le daban la última cama que quedaba en UCI. Adicionalmente, salió a relucir los problemas de muchos países con pobreza, como el caso de América Latina, en donde mucha gente no podía confinarse en su casa porque vivía del día a día. Y el encerrar, claro, una cosa es encerrarse en la casa, pudiendo pedir por teléfono lo que uno necesita y que venga pues un repartidor, y otra cosa es no tener recursos y tener que salir desesperadamente enfrentándose a situaciones difíciles, dilemas en donde había que ver qué era más importante, ¿no? La libertad o la seguridad, la salud o la economía, el interés privado o el interés colectivo, varias cosas. Lo cierto es que quizás lo más doloroso existencialmente hablando es que la pandemia puso por el tapete
nuestra condición de seres limitados, frágiles, vulnerables, mortales. Recordemos cómo antiguamente las personas fallecidas solían ser veladas en sus casas, pero con el tiempo empezaron a ser veladas en lugares fuera de ella, como negando la existencia de la muerte. La gente visita menos los cementerios. Hay gente que prefiere cremar a sus familiares, no tanto porque sea voluntad del difunto, sino para no tener que ir a visitarlo. Y en fin, queríamos huir de la muerte o creíamos haberla esquivado, pero la muerte apareció ante nosotros con toda crudeza. Los sistemas sanitarios colapsaron, pero no solamente entraron en crisis los sistemas de salud, en distintas partes del mundo, por supuesto, ¿no? Sino también los sistemas jurídicos también se enfrentaron a situaciones nuevas, delicadas, impensadas. Cuando se decreta el estado de alarma, empiezan ahí las discusiones, los problemas sociopolíticos, el asunto del toque de queda, la restricción de las libertades, en donde se restringieron una serie de libertades en nombre de la lucha contra el mal, y algunas de ellas pues nunca se retornaron. Hubo situaciones de aprovechamiento político, de crisis de legitimidad, etcétera, ¿no? Fueron tiempos difíciles, duros, que vale la pena recordar por toda la experiencia que podemos sacar de ellos. Entonces, ante la desesperación, cedimos quizás con bastante facilidad o demasiada facilidad a la privación de una serie de derechos fundamentales. Los estados se volvieron más proteccionistas y nos entregamos al paternalismo estatal. Al no hallar formas efectivas de luchar contra el virus, se empezó a trabajar en la posibilidad de lograr una vacuna que finalmente se pudo producir en tiempo récord, lo que es un logro científico. En los primeros días de diciembre de 2020 empiezan a aparecer las vacunas. Pero ¿qué pasó? Cuando al fin aparecieron las vacunas y se pensaba, bueno, este asunto se empieza a solucionar, pues nos encontramos con que mucha gente no quería vacunarse. Y no quería vacunarse por distintos factores, ¿no es cierto? Por temor a que no sirviera de nada, o por temor a que pues fuera un pretexto para meternos un chip que nos quería poner a alguien malvadamente. En fin, afloraron una serie de ideas de lo más descabelladas, pero que hicieron que muchas personas no se quisieran vacunar. Ello aparte de las clásicas razones que han promovido los movimientos antivacunas. Entonces, al no ser suficientes las estrategias convencionales para que la gente se vacune en proporción suficiente, diversos estados recurrieron a diferentes ideas. Por ejemplo, en algunas ciudades de Estados Unidos se empezó a regalar donuts, cerveza, dinero o marihuana a las personas que se vacunen como una forma de motivarlos a vacunarse. Se hicieron sorteos en muchos lugares, sorteos de pasajes, sorteos de becas, sorteos de billetes de avión, sorteos de apartamentos. Y claro, esto nos lleva a pensar, ¿hasta qué punto eso está bien? ¿Hasta qué punto es positivo? ¿Hasta qué punto puede ser moral? En algunos casos fue cosa mucho más simpática, ¿no? Esta empresa que vende donuts, Krispy Kreme, regaló donuts a las personas que se vacunaban, ¿no? Entonces, hubo medidas de todo tipo, incluyendo también sorteos millonarios, pero junto con ello también se adoptaron algunas medidas restrictivas. Recordemos que se prohibió el ingreso a cines, a estadios deportivos, se impidió el uso del transporte público, se restringió el viaje en aviones, etc. Todo esto como parte de una serie de medidas desesperadas, desordenadas, tratando de hacer que la gente se vacune. Lo que no se podía a través del convencimiento, se quería lograr a través de la sanción, de la imposición o de una motivación a veces moralmente dudosa. Pero también aquí aparece un concepto, nudge. El concepto se pone de moda cuando Richard Thaler gana el Premio Nobel de Economía con
un libro que escribe con Carl Sunstein llamado Nudge. Y aquí vamos a ver cómo, dentro de un momento, a través de los nudge, se pudieron y se pueden hacer algunas cosas interesantes. Pero antes de eso, vale aquí hacer algunas menciones adicionales con relación al tema de la pandemia. Si bien el 5 de mayo de 2023 la OMS anunció oficialmente el fin de la emergencia sanitaria, lo cierto es que el virus llegó para quedarse entre nosotros y lo cierto es que en algún momento aparecerán nuevos virus. Producto de la naturaleza, producto de alguna desquiciada mente que quiera crear un arma química, en fin. Lo cierto es que podemos encontrarnos ante situaciones similares o peores y tenemos que estar preparados, por supuesto. Y es importante aquí, es fundamental la conciencia de la población, la racionalidad de las personas. Si miramos la pandemia, podemos encontrar cómo ella demostró que no siempre actuamos racionalmente y nos afectan sesgos, ruidos, emociones, etcétera, que afectan nuestras decisiones de muy diferente manera. Frente a ello, los nudge son mecanismos sutiles que buscan influir positivamente en el comportamiento de las personas, fomentando o buscando propiciar conductas socialmente valiosas. De esa manera se busca indirectamente promover la responsabilidad en aras del bien común. De hecho, existe en varios países unidades de nudge y es una herramienta que ha sido promovida o es promovida por instituciones como Naciones Unidas, el Banco Mundial, etcétera. Pero no se ha tratado mucho este tema. Y bibliográficamente, al menos en la región, no hay muchas contribuciones, pese a que es una herramienta de gestión interesante, de bajo costo y que no implica la limitación de libertades. Los nudge, si se aplican a las políticas públicas, pueden servir entonces para incentivar o desincentivar ciertas conductas, y en esto la economía conductual o psicología conductual pueden ser bastante provechosas. Por supuesto, lo importante es apelar a estos mecanismos sin afectar la libertad. El término nudge hace referencia a cuando, por ejemplo, alguien nos da con el codo, nos da un pequeño golpecito para que reaccionemos, ¿no? Ya, eso es un nudge, ¿no? Pero claro, aquí vienen algunas cuestiones previas. ¿Hasta qué punto el Estado puede orientar, inducir, promover determinados comportamientos de los ciudadanos en materia de salud sin vulnerar sus derechos? ¿Cuáles son los límites de la arquitectura de las decisiones? Por ejemplo, para entender el concepto de arquitectura de decisiones, se ha demostrado que si en una cafetería, en un comedor estudiantil, acomodamos la verdura para que esté antes que el pan, la gente come más verdura que pan. O sea, la ubicación de los alimentos en un comedor puede influir en las decisiones alimentarias de los comensales. Pero también aquí se plantea, bueno, ¿y cómo hacemos estas cosas sin caer en el paternalismo estatal? ¿Y cómo conciliamos, por cierto, el tema de la libertad con el bien común? Entonces, aquí hay varias cuestiones en las cuales pensar a raíz de este asunto de la pandemia. Y voy a mencionar aquí algunas de ellas. Una primera es la necesidad de repensar nuestro ser. El confinamiento nos empujó dentro de nosotros mismos, haciéndonos entrar a una era de las incertidumbres, planteando la necesidad de pensar en el mundo y nuestro ser en él, demandando una ética que nos haga conscientes de la necesidad y la imperiosidad del otro. Y a eso contribuyó el coronavirus, que si bien es cierto, puso ante nosotros nuestros mayores miedos, la provisionalidad de nuestras certezas, también pudo llevarnos a una mirada más introspectiva. Así que es importante repensar nuestra presencia, nuestro lugar, ¿no?, en el universo a partir de esta experiencia y ver cómo
la COVID-19 afectó a todo el mundo, pero no a todos por igual. Descubrimos que todos estábamos en el mismo bar, el mismo mar, pero no en el mismo barco, habiendo una vulnerabilidad diferencial, como anota el profesor Tenjave. Otra idea es la carencia de una globalización justa y equilibrada. La pandemia fue la primera crisis sanitaria realmente global y demostró que, pues, no estamos protegidos como quisiéramos, ¿no? Los males pueden expandirse globalmente, pero la ayuda, pues, no a la misma velocidad, por lo menos, ¿no? Siendo que el desarrollo de las comunicaciones ha hecho que sea el nuestro mundo más informado, también han surgido nuevas identidades, nuevas exigencias y una demanda que hace la sociedad de bienes públicos globales que escapan a las posibilidades del Estado. Las demandas de la ciudadanía ya no son demandas solamente locales, también son demandas globales. Y entonces se demanda también una justicia de carácter más global, lo cual puede generar ciertamente problemas de gobernabilidad. Y eso nos plantea también la necesidad de una bioética global y solidaria, ¿no? En donde no solamente nos fijemos en el interés personal, que de por sí no es malo, pero que nos fijemos también en el bien común. Y esto exige respuestas creativas para poder conciliar ambas cosas. Otra cosa que vimos es la necesidad, la urgencia de un Estado que se adapte a los nuevos tiempos. Tenemos estados anquilosados, ¿no? La pandemia nos demostró la necesidad del Estado, pero también que los estados que teníamos no eran los estados que más necesitábamos. Y ahí teníamos también una tarea. Se puso en evidencia las falencias del Estado, se puso también en evidencia la necesidad de una democracia verdaderamente más inclusiva. Vimos, por ejemplo, cómo no todos tenían el mismo acceso a los sistemas de salud. Observamos cómo el Estado en situaciones de crisis debe tener un papel más activo, pero siempre respetando los derechos fundamentales y teniendo cuidado de que el inmediatismo, la urgencia, la desesperación no nos lleve a caer en un autoritarismo aceptado, tolerado, permitido. Con las pandemias, y con esta, por supuesto, los populismos ganan espacio en lo ideológico, acompañado con el nacionalismo que se ve reforzado, ¿no? Y también el concepto de, pues, tener estados fuertes, ¿no? Por eso es que también aquí, desde la perspectiva del derecho, se puso a prueba lo que se llama el Estado social de derecho. Y vimos cómo, en nombre del orden, el Estado se hizo más fuerte, se reforzó el poder del Estado. En nombre de la seguridad se restringieron una serie de libertades. Y en nombre del cuidado se fomentó la xenofobia, ¿no? Y ciertos nacionalismos bastante peligrosos y ciegos. En situaciones de crisis, los pueblos son capaces de aceptar menos democracia a cambio de gobiernos más eficientes, como dice Valdés, o de ceder a tentaciones autoritarias, lo cual es algo que puede ser bastante delicado y que nos plantea cómo nuestra conciencia democrática pues todavía requiere sustentarse de forma más profunda. Una cuarta idea o una cuarta lección que podemos sacar es que las personas no deben definirse por su valor social. En muchos lugares, como criterio médico para escoger a quién se salvaba, se escogió a aquellas personas que tenían mayor valor social. Criterio discriminatorio, criterio subjetivo. Y es que las pandemias son amigas del utilitarismo. Y entonces, si se privilegia la mayor esperanza de vida, entonces estamos en una forma de discriminación. El defensor del pueblo dijo en España, ¿no? Y cito aquí textualmente, hay que hacer una valoración individual con criterios clínicos, nunca con restricciones genéricas referidas a una determinada condición como la edad o la discapacidad, ¿no? Entonces, ahí tuvimos otra cosa bastante dramática.
también es importante, y esta es otra lección a rescatar aquí, la necesidad que hay del conocimiento en una sociedad que es del desconocimiento. Por ejemplo, todos tenemos un celular. ¿Cuántos de nosotros saben exactamente cómo funciona un celular? ¿Cómo es que llega un mensaje? ¿Por dónde viaja esta exposición? ¿Por dónde llega ustedes? ¿Pueden ustedes agarrar alguna de las ondas que están por ahí para recibir un mensaje? No sabemos. Y entonces vivimos en un mundo en donde no conocemos muchas cosas. Confiamos en que funcionen bien. Confiamos en que, pues, sea lo correcto. Pero realmente conocemos muy pocas cosas del mundo en el que vivimos. Peor todavía con los avances tecnológicos. Y entonces la falta de información puede generar mayor vulnerabilidad. A todo esto se agrega la facilidad de las teorías conspirativas, ¿no? Que pues suelen difundirse con bastante facilidad en estas situaciones y en las que se da lo que se llama una validación subjetiva, ¿no? Que hace que aceptemos las ideas que se adecúan a nuestra forma de pensar el mundo. O sea, si hay una idea por ahí que se ajusta a lo que yo pienso, entonces es correcto. Quitándonos ahí, pues, la exigencia de la objetividad. Y si hablamos de la falta de objetividad, bueno, no, no puedo dejar de mencionar aquí el problema de la infodemia, ¿no? El bombardeo de información que recibimos constantemente, o el caso de los fake news, ¿no? Que todos lo sufrimos. Pero hablemos un poquito del tema del conocimiento. Decíamos que, pues, no somos tan racionales, o por lo menos no lo somos siempre. Si no, pensemos en los gobernantes que solemos elegir cada vez que hay elecciones. Ahora, elegimos en tanto somos libres, y somos libres en tanto podemos elegir. Ambas cosas están relacionadas. La libertad implica responsabilidad, pero viene aquí la cuestión de la racionalidad. Por ejemplo, decimos que no discriminamos, pero muchas veces en la práctica terminamos discriminando. Hay estudios que demuestran que tratamos en forma distinta a las personas altas respecto a las bajas. Discriminamos a las mujeres y buscamos a un músico para una orquesta. Por ejemplo, hace unos años ocurría que cuando se buscaba un músico para una orquesta, casi siempre ganaban los hombres. Y decían que los hombres tocan mejor. Hasta que un día a alguien se le ocurrió hacer una convocatoria y que los candidatos tocaran detrás de una cortina, de modo que el jurado no vea si quien tocaba el instrumento era hombre o mujer. ¿Cuál fue el resultado? Que más mujeres, pues, pudieron ser elegidas como miembros de una orquesta. Hay situaciones de discriminación de las que no nos percatamos mucho. Por ejemplo, si pensamos en las aplicaciones de ayuda, como Alexia o Siri, tienen voz femenina. Y hay quienes dicen, oye, ¿por qué tienen voz femenina? ¿Será porque es más agradable? Hay quienes dicen, no, en verdad eso es porque pensamos que las mujeres están para asistirnos, para ayudarnos, con lo que estaríamos de repente ante una forma más de discriminación. La psicología conductual ha puesto de relieve el papel de las heurísticas en la toma de decisiones. Estas son reglas sencillas de solución que funcionan como atajos mentales cuando no podemos resolver problemas cotidianos. Por ejemplo, ¿no? Conocemos a alguien, no sabemos qué tal será, y le preguntamos en qué colegio estudió y nos dice que estudió en el colegio X, que nosotros apreciamos mucho, y entonces creemos que debe ser una buena persona. Así funciona una heurística, porque como no siempre tenemos la información necesaria, tenemos que recurrir a ciertos atajos mentales, lo que no necesariamente está mal, pero también hay que ser muy cuidadosos y actuar críticamente. De hecho, por ejemplo, eh, nuestro razonamiento se puede equivocar, como nuestra memoria también puede fallar. Nuestra memoria nos puede engañar, claro que nos puede engañar. Por ejemplo, hay un dato que dice que el 63% de 243 sentencias estudiadas en Estados Unidos de personas condenadas a la pena de muerte se debieron a testimonios erróneos de testigos. Eso de ver para creer es bastante discutible, porque lo que vemos no es exactamente
o lo que queremos ver no es exactamente lo que estamos viendo. Por eso es que los testigos hoy en día no son realmente un factor fundamental de prueba en los procesos. La mayor parte de nuestras decisiones son en verdad intuitivas, mecánicas, espontáneas, automáticas. Solo algunas decisiones son racionales. Por ejemplo, ninguno de nosotros tiene que acordarse, uy, tengo que respirar para no morirme. Respiramos automáticamente, ¿no? ¿Ah? Nos acomodamos de una u otra manera sin buscar la posición más cómoda, pero ya nuestro cuerpo sabe cuál es. Creemos que nuestra inteligencia se basa en la lógica, pero muchos de nuestros juicios se vinculan con factores ajenos a ella. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, no habrán discutido con sus hijos determinadas cosas porque ellos piensan que tienen la razón porque son más jóvenes? Y se basan en un prejuicio de que como nosotros somos mayores estamos equivocados. Claro que también hay el prejuicio inverso. Nosotros también creemos que porque somos mayores tenemos la razón y no nuestros hijos, ¿no? Entonces, hay muchos prejuicios que, pues, están ahí sin que nos demos cuenta. Entonces, cuando adquirimos algo, por ejemplo, pensamos que actuamos racionalmente. Si ustedes se fijan en los grandes supermercados, la leche y el yogur están siempre al fondo. ¿Por qué están al fondo? ¿Casualidad? No. Es porque la gente cuando va a hacer las compras, por lo general compra leche y yogur. Y entonces lo ponen al fondo para que crucemos todo el supermercado. Y en el camino, por supuesto, nos tientan distintos productos y compramos más cosas. La forma como se nos presentan los productos o las ofertas influyen, por supuesto, en nuestras decisiones. Y hay infinidad de formas de hacerlo. La pregunta es, bueno, esas formas de manipulación, ¿en qué momento se vuelven ilegales? Por ejemplo, todos tenemos la idea que Coca-Cola es la chispa de la vida y mucha gente se la cree de verdad. Claro, la publicidad juega con nosotros, pero a veces no solamente juega, a veces nos manipula. Se sabe también que hay un estudio que dice que si en una ciudad casi todas las noticias son sobre asaltos y robos, tenderemos a pensar que ella es más violenta de lo que es. La forma de decir las cosas influye, influye en nuestro pensamiento. El tono de voz influye en nuestra opinión de las cosas. Por ejemplo, si alguien dice, si el presentador dice, voy a presentar a un expositor que viene del Perú, en cambio distinto, voy a presentar a un expositor que viene del Perú. El tono, como decimos las cosas, la forma, las circunstancias, hacen que algo sea visto de muy diferente manera. Las palabras suenan distintas según como las digamos, ¿no? La palabra amigo o amiga puede indicar cosas muy diversas, como alguien a quien estimamos mucho o puede hacer referencia a un amante. Supongamos que tenemos que escoger para un trabajo a dos personas. Postulan Juan y Luis. Y yo les pregunto a ustedes, ayúdenme a escoger a quién contratamos, ¿ya? Y les cuento, miren, Juan es inteligente, es diligente, es crítico, impulsivo y celoso. Ese es Juan. Aquí está Juan. Por otro lado, tenemos a Luis. Miren, Luis es celoso, es impulsivo, es crítico, es diligente e inteligente. Lo más probable es que cojamos a Juan. Sin embargo, yo he dicho las mismas cosas de los dos, solamente que lo he dicho al revés. Y eso condiciona nuestra forma de interpretar las cosas. El orden en que decimos una descripción puede hacer que el concepto que nos genera aquello de lo que hablemos pueda ser uno o puede ser otro. Y esto también nos lleva a esta figura que se llama el triángulo de Canizza. ¿Cómo es que pensamos? Nunca tenemos la información completa. Nunca tenemos. Por ejemplo, a usted le dijeron que hoy día había una conferencia. Preguntaron cuál era el tema, quién era el expositor. Y pues, de repente, nadie me conocía. Pero dijeron, bueno, pero esta invitación la hace la comisión. Miguel Suazo me ha hablado de esto. He buscado en internet, parece que este señor ha escrito algunas cosas. Y entonces ustedes fueron completando la figura para estar aquí. Ahora, espero no decepcionarlos, por supuesto. Pero nuestro pensamiento actúa así. Nunca tenemos la información completa. Si ustedes quieren contratar a alguien en su trabajo, no tienen información completa, pero hacen algunas preguntas para tener algunos trazos, ¿correcto? Y entonces, ¿qué pasa? Si ustedes ven esta figura, me van a decir que ven un triángulo blanco de cabeza. Pero en verdad ahí no hay ningún triángulo.
No hay ningún triángulo. Fíjate, ¿está dibujado el triángulo completamente? No, hay vacíos, pero nuestra mente lee un triángulo, mira un triángulo, pero en verdad no hay un triángulo. Nuestro cerebro, a ver, a nuestro cerebro no le gusta el vacío. Y cuando ve un vacío, completa la figura. Entonces, por eso es que nos parece ver un triángulo de cabeza de color blanco, cuando en verdad no hay ningún triángulo. Ahora, yo les reto a ustedes a hacer lo siguiente. Díganle a su cerebro que no vea el triángulo. Díganle. Es imposible, su cerebro sigue viendo el triángulo, ¿correcto? Ustedes saben racionalmente, repito, que no está dibujado el triángulo completamente, pero nuestro cerebro sigue viendo ahí el triángulo. Así funciona nuestro cerebro. A veces para mal, a veces para bien, pero es muy útil para entender cómo es que funcionan los prejuicios. Y es muy difícil sacarle a una persona una idea de la cabeza. Y aquí hay una frase interesante de Robert Ball. Una creencia no es una idea que la mente posee, es una idea que posee a la mente. ¿Ya? Es una idea que posee a la mente. A veces somos poseídos por las ideas. Creemos que nosotros tenemos la idea, pero es la idea la que nos tiene a nosotros. Vale decir que las creencias cumplen también un papel tranquilizador en nuestras vidas, reforzando la necesidad de control en nuestro entorno, en nuestra autoestima, claro. Nos da una sensación de que estamos descubriendo algo que los demás no advirtieron. Por eso es que nos gusta que nos confirmen lo que pensamos. Ahora, si hablamos de los sesgos, se podría decir que, bueno, son desviaciones sistemáticas de pensamiento racional. Y hay distintos tipos de sesgos. Por ejemplo, por ejemplo, un sesgo que podría ser un prejuicio, puede ser la edad, por ejemplo. Puede ser. Ajá. En donde hay una idea preconcebida que hace que, no, 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 esto no. Por ejemplo, antiguamente en las estaciones donde se vende gasolina solamente habían hombres y uno que va a ver una mujer. Ahora, eh, cada vez en más partes uno encuentra hombres y mujeres que despachan la gasolina. Y hay distintos tipos de sesgos. Aquí hay factores que pueden afectar nuestra interpretación de las cosas o nos pueden manipular. Por ejemplo, hay un sesgo que es el del anclaje. Si yo, por ejemplo, quiero hacer una clase, pongamos que falté una clase y quiero recuperarla con mis alumnos y yo quiero hacerla día sábado, si les digo día sábado no van a querer. Entonces, ¿qué hago yo si soy un poco tramposo? Le digo, miren, vamos a hacer una clase de recuperación. ¿Qué prefieren ustedes? ¿El viernes a las 8 de la noche, de 8 a 10, o el sábado de 11 a 1? Van a coger el sábado de 11 a 1, pues, porque el viernes a la noche salen a bailar. Pero creen ellos que están decidiendo, pero en verdad lo están manipulando. Muchas veces creemos que decidimos. Nos hacen creer que decidimos, cuando en verdad no decidimos. Nos pueden manipular de distintas formas. De distintas formas. Cuando estamos en el avión, nos creemos que decidimos cuando dicen pasta o pollo. En verdad no estamos decidiendo. En los restaurantes, cuando nos ponen los vinos, por ejemplo, nos suelen poner, hay un vino que quiere vender la casa. Y para vender ese vino, lo pone al lado de uno que sea mucho más caro. Y al lado de uno que sea muchísimo más barato. Porque la gente que quiere comprar vino va a decir, no, el más barato debe ser malo. El otro muy caro. Y entonces escoge el que el negocio quiere que se venda. Entonces, hay distintos tipos de sesgos que se aplican en nuestras vidas, pero también existen los ruidos. Los ruidos son factores de carácter inmediato que alteran nuestras decisiones. Hay cosas que nos causan ruido. Ruido puede ser distintas cosas. Por ejemplo, si tengo un familiar muy enfermo, va a ser bien difícil que atienda una conferencia. Si de repente está llorando a un ser querido, va a ser muy difícil que me concentre en mi trabajo. Hay distintos tipos de ruidos, ¿correcto? Eh, Donde hay un juicio puede haber siempre un ruido que lo perturbe. Podemos pensar que las personas son así o asá por determinada circunstancia, ¿no? De repente indebida. Kahneman da cuenta de un estudio que dice que si el equipo de fútbol de una ciudad pierde el partido el día domingo, los jueces serán más duros a la hora de tomar decisiones los lunes. O sea, ¿los resultados de un partido de fútbol influyen en la decisión de los jueces? Sí, aunque los jueces no lo quieran aceptar y nadie lo quiere aceptar. Hay cosas externas que influyen en nosotros.
Por ejemplo, Perú el otro día le ganó a Bolivia, ¿ya? Por las eliminatorias para el Mundial. Y la gente estaba feliz. Cuando gana la selección, según el deporte que sea de cada país, la gente está más feliz. No hay ningún estudio, pero yo estoy seguro que los robos bajan cuando gana el equipo nacional en distintos países. Hay un dato objetivo. Amnistía Internacional publicó un estudio que dice que cuando la selección de Colombia perdió los mundiales de 2014-2018, la violencia contra la mujer aumentó. O sea, cuando perdió el equipo de fútbol, los hombres pegaban más a las mujeres. ¿Es una barbaridad? Es una barbaridad. Es una barbaridad. No debería ser así, por supuesto que no. Pero vean ustedes cómo los ruidos pueden afectar nuestras decisiones. Por ejemplo, hay un estudio en Francia que dice que si un juez, si un tribunal está viendo un caso y resulta que ese día es cumpleaños del acusado, es más benévolo la sentencia. ¿Algunos de ustedes son profesores en la universidad? Si nos enteramos que es cumpleaños del alumno, es muy probable que nuestra nota sea más generosa que si no fuera el día de su cumpleaños. Son factores que influyen en nuestras decisiones sin que nos demos cuenta. Hay otro estudio que dice, no lo digo yo, lo he hecho en estudio, que los médicos son más propensos a recetar opioides y antibióticos al final de una larga jornada. Obviamente no son todos los médicos, pero dice este estudio que cuando el médico está por terminar su turno, ya para enfrentar el mal más rápido, ¡bah! Antibiótico. Entonces, esto es algo que se da en todas las profesiones. Y por supuesto, para evitar esto, tenemos que ser capaces de reconocer que hay factores que nos pueden condicionar. Tenemos que evitar las generalizaciones. Por ejemplo, pensar que la gente de tal país todos son delincuentes, cuando no es así. Confiamos más en informaciones que coinciden con nuestras creencias, pero tenemos que tener siempre un pensamiento crítico. Y el problema en todo esto, claro, es cuando los medios de comunicación presentan todas las verdades como si valieran lo mismo, cuando no es así. Debemos luchar contra lo que se llama el poder de la hora, que nos condiciona, nos afecta muchísimo. Y otros condicionantes, donde por supuesto están de por medio también las emociones, influyen en nuestras decisiones. Nadie escapa a las emociones, tampoco los jueces. Por ejemplo, se ha demostrado que si un jurado tiene que ver si pone en libertad o no a una persona, va a ser más posible que la ponga en libertad si ve el caso a las 9 de la mañana que si lo ve a las 12 del día. ¿Por qué? Porque a las 9 de la mañana uno acaba de levantarse, de descansar, de desayunar, está de mejor humor. En cambio, a las 12 uno ya está más cansado, ya tiene hambre. Entonces, pues cambia la posibilidad que tendría la persona de un juicio más benévolo. Esto, por supuesto, ¿se puede evitar? Claro que se puede evitar, pero para evitarlo, en primer lugar, hay que ser consciente de que estas cosas pueden pasar, aunque nos neguemos a aceptarlo. Entonces, los sesgos influyen en muy distintos ámbitos de nuestras vidas, ¿no? Y aquí esta caricatura es muy gráfica, ¿no? Le dice la hija, no, papá, esa noticia es falsa. Y el papá dice, ¿cómo va a ser falsa si dice justo lo que yo pienso? Y el problema aquí es que la Internet se encarga de esto, ¿no? Si yo pienso una cosa, Internet me va a dar más información en ese sentido. Si yo empiezo a leer, por ejemplo, a favor de tal corriente política, Internet me va a dar más de lo que a mí me gusta leer y va a reforzar mi idea, lo cual puede ser peligroso sin ninguna duda. Otra idea importante es la razón como vía para llegar a la verdad, ¿no? Algo que es fundamental. La lucha contra prejuicios, ruidos, sesgos parte de apelar a la razón, para enfrentar también la comodidad mental que nos lleva a aceptar ciertas cosas con ligereza o el ser víctimas de la inmediatez. Pero por supuesto que si queremos un cambio que sea sostenible, este tiene que provenir del convencimiento. ¿Y cómo logramos el convencimiento? Bueno, a través de la ciencia y la razón. La salud es un derecho fundamental, sin ninguna duda. Schopenhauer decía, la salud no lo es todo, pero sin ella todo lo demás es nada. Y entonces hay una discusión jurídica si si la salud es un derecho fundamental o no, que no voy a entrar a ella. Pero sí, vale aquí decir
lo siguiente, y en nombre de la salud, ¿hasta qué punto el Estado puede intervenir? ¿Hasta qué punto el Estado puede intervenir en nombre de la salud? Toda persona, como ser libre, tiene derecho a vacunarse o no vacunarse. Es parte de su libertad. Es parte de su dignidad también. Vacunarla a la fuerza sería atentar contra su autonomía, contra su integridad, contra su identidad posiblemente, en fin. Pero también es cierto que no todo derecho es absoluto. No hay ningún derecho que sea absoluto, ni siquiera el derecho a la vida. La libertad, no cabe duda, es un derecho fundamental, es un valor supremo, es una condición esencial de nuestra existencia. La vida tiene sentido en tanto podamos elegir. Podemos tratar de convencer a una persona que está equivocada, pero no podemos imponerle nuestra opinión a la fuerza. La pregunta, sin embargo, es, ¿y qué pasa cuando mi decisión pone en riesgo a los demás? Victoria Camps dice, la libertad no es nada si no va acompañada de otros valores. Entonces el reto es buscar el más justo equilibrio entre lo que es el derecho y lo que es el deber, entre la libertad y la responsabilidad. Y la negativa de las personas a vacunarse lleva justamente a ponderar qué es más importante, la libertad o el bien común. Ciertamente una pandemia puede suponer justificadamente restringir una serie de derechos. La libertad debe supeditarse a los intereses generales de la sociedad, acota el español Fernando Savater. Pero, claro, hay que decir también que la adopción de un sistema de vacunación obligatoria y voluntaria, más que un asunto técnico, es finalmente una cuestión política, en donde cada Estado debe decidir. Quizás la vía sea considerar que la vacunación es obligatoria, sin que ello signifique que se imponga la fuerza. Quizás ese es el camino. La Corte Europea de Derechos Humanos del año 78 respaldó la idea de la obligatoriedad de vacunación, pero sin que ello significa que sea suficiente para una aplicación forzada. Mora dice que las vacunas pueden imponerse en un caso de epidemia en tanto que existe un riesgo colectivo. Así que hay una discusión ahí bastante interesante. Hay otra jurista, doctora Jorge, que dice que la moralidad de una acción no es razón suficiente para que esta acción pueda ser impuesta por la fuerza. Así que hay ahí todo un tema de discusión jurídica. Pero frente a esta discusión, ahí aparece el concepto de Nash que les comentaba, que viene el año 2017 que empieza a difundirse el concepto. Se trata de un incentivo sutil para estimular determinadas conductas a un nivel por lo general debajo de la conciencia, con el objeto de propiciar mejores decisiones, en beneficio de los demás y también en beneficio de la persona. Por ejemplo, cuando el cajero automático nos devuelve primero la tarjeta y después nos da el dinero, lo hace para que no ocurra lo que ha pasado muchas veces, que uno por el apuro recibe el dinero, se va y se olvida la tarjeta. Para que eso no pase, la máquina primero nos devuelve la tarjeta y después del dinero. Entonces, los nudge implican una especie de ingeniería social para persuadir a las personas para que actúen de una manera determinada, como le decía, con un costo mínimo y que no implique prohibir ninguna acción. Y ya les contaba a ustedes esto que de la arquitectura de decisiones que comentan Thaler y Sunstein, ¿no? Y de hecho hay distintas unidades de nudge en el Reino Unido, en Estados Unidos, Australia, etcétera, como una forma de tratar de conciliar la libertad individual y el interés social. Y veamos aquí algunos ejemplos que nos puedan servir. En muchos hoteles nos encontramos con letreros que nos dicen, ¿no? De repente, mire, si quieres cuidar el medio ambiente, rehúsa las toallas, ¿no? O nos ponen el 8%, usted decide si quiere lavar sus toallas diariamente o no, pero le contamos que el 8% de nuestros huéspedes están comprometidos con el medio ambiente y prefieren no hacerlas lavar todos los días. Son formas de inducir a las personas para que pues cuiden el medio ambiente. Este es un dibujo que se hizo en una pista para que los conductores bajen de velocidad. ¿Cuál es el detalle? Que se trata de un dibujo en 3D. Esas barras blancas parece que están flotando, en verdad no están flotando. Son imágenes
que dan la sensación de que están flotando. Son dibujos en 3D, pero que en verdad no es así. ¿Y esto para qué sirve? Para que los automovilistas bajen la velocidad al llegar a la esquina. Y así hay varios casos. El hecho de que se promueva guardar dinero para cuando uno se jubile, por ejemplo, motivar con el ejemplo es también un nudge. Las computadoras tienen opciones por defecto para una serie de cuestiones. También es un ejemplo de nudge. Por ejemplo, cuando uno está manejando y empieza a cabecearse y hay automóviles que le avisan a uno que se está durmiendo. O también cuando nos avisa el vehículo que no hemos apagado la luz o que la llave está, no se ha sacado. En fin, hay distintos mecanismos que se vienen utilizando para que las personas pues actúen mejor. Eh, Cuando se establece por defecto que una fotocopiadora saque copias por anverso y reverso, estamos propiciando también ahí el ahorro. En Durham, en California, se han empleado empujones informativos enviando correos electrónicos personalizados a sus empleados indicándoles cuáles son las mejores rutas de su domicilio al trabajo. Por ejemplo, en una estación de lo que sería al metro de Lima, están las escaleras eléctricas y las escaleras tradicionales. Y para hacer que la gente use las escaleras tradicionales, ponen, ¿no? Hace ejercicio, aprovecha cada momento para hacer ejercicio. Subiendo estas escaleras, consumes tantas calorías. Es una forma de hacer que las personas, pues, suban las escaleras y hagan algo de ejercicio. Y así por el estilo, ¿no? El caso de los supermercados en Estados Unidos había un problema porque la gente dejaba los carritos de compra abandonados en distintas partes del estacionamiento. Y entonces tenían que tener empleados recogiendo los carritos para ponerlos a su sitio. Hasta que a alguien se le ocurrió lo siguiente. Hizo que para sacar el carrito haya que poner una monedita. Y entonces, como la monedita era de vuelta una vez que uno ponía el carrito en su sitio, la gente empezó a poner los carritos en su sitio. Entonces, una medida ingeniosa para hacer que la gente pues sea más cuidadosa y evitar pues que estén los carritos por todas partes de un estacionamiento, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? Eh, Hay varias aplicaciones de esto para cuidar el medio ambiente, para que también las personas actúen más honestamente, etcétera. La información del celular, cuando nos dice cuántos kilómetros hemos caminado, cuántos pasos hemos dado, es una forma también de motivarnos a hacer ejercicio. Si el Nash es divertido, es mejor todavía, ¿no? En la pandemia, el Ayuntamiento de Roma experimentó con diferentes Nash para hacer que la gente tenga conductas deseadas. Entonces, un dato es que el mensaje sobre externalidades puedes infectar a 45 personas, ¿no? Y si es que no haces tal cosa, y normas sociales, la mayoría de los ciudadanos piensa que hizo que más gente se quedara en casa. En Estados Unidos, por ejemplo, fueron útiles los mensajes que fomentaban la relacionalidad, la empatía. Los trabajadores que están en primera línea están cuidando nuestras vidas. Quédate en casa y también tú colabora con ellos, ¿no? Es una forma de motivar a las personas a cumplir con estas disposiciones de quedarnos en casa en el determinado momento de la pandemia. También en Filipinas, para promover el lavado de manos, por ejemplo, se hacen un sendero con huellas para que los niños vayan y se laven las manos. En Bélgica, un letrero que decía desinfectar las manos salva vidas, junto con dos carteles de personas mayores y vulnerables al lado del dispensador, repitiendo el mensaje, hizo que más gente se lavara las manos. El solo hecho que uno diga, que uno firme un documento donde diga me comprometo a vacunarme en tal fecha, hace que la gente se vacune, digamos, haya más posibilidades de que la gente se vacune en esa fecha. Entonces, las campañas de carácter festivo, la accesibilidad a lugares de vacunación, el hecho que a uno le muestren la vacuna antes de inoculársela, hacen también que la gente confíe más en ellas. Pero por supuesto que en esto de los NASH hay que tener cuidado, porque también hay riesgos de manipulación, la tiranía de los expertos, la situación de dependencia que se podría generar, y no olvidar también que nadie nos asegura que el Estado decida mejor que nosotros. De hecho, pueden haber también motivaciones ilícitas, pueden haber prejuicios por parte del Estado, pueden haber sesgos, etcétera. Sí es cierto. Ahora, algunas objeciones contra los NACH son más bien de carácter ideológico. Pero también hay que decir que frente a los riesgos existe la posibilidad de interponer recursos legales y administrativos para hacer frente a esos riesgos. Entonces, ¿los pequeños empujones, los nudge, pueden ser útiles? Sí,
pero no como una forma de política fundamental, sino como una política que acompaña a otras medidas. Pueden servir para ayudar en determinadas tareas, pero teniendo cuidado de situaciones extremas de donde se limite la libertad. Por ejemplo, en varias provincias de Argentina, si uno va a comer y uno pide un asado, por ejemplo, con papas fritas, y le falta sal, uno le pide al mozo que le traiga sal, el mozo viene y el mozo echa la sal. Pero se lleva el salero, no lo deja. Y uno le puede decir, señor, déjeme el salero. No, señor, no se puede. ¿Por qué? Porque por disposición normativa no podemos dejar la sal en la mesa porque queremos cuidar su salud. Eso es un paternalismo indebido. Es cierto, está mal consumir demasiada sal, pero tampoco pues es que el Estado nos prohíba hacerlo. El Estado nos puede decir las consecuencias que puede tener, mostrarnos cifras de estadística, etcétera, pero no puede ir a esos extremos. En otros casos, las medidas coercitivas han sido positivas, sí. Las multas para las personas que no usaban el cinturón de seguridad han sido muy útiles para que en distintas partes del mundo cada vez más se apliquen y se usen los cinturones de seguridad. Pero claro, siempre hay que tener cuidado de no caer en el paternalismo, lo que no es fácil. Una novena lección de la pandemia a rescatar es confiar en la ciencia. Confiar en la ciencia, pese o precisamente a sus incertezas. De hecho, en un momento nos decían, es buena la citromicina, en otro momento no. En un momento decía, hay que usar mascarillas, otros no. Y claro, mucha gente decía, oye, pero qué barbaridad, ¿cómo es que la ciencia se contradice? Pero en realidad ahí está justamente la riqueza de la ciencia, en la capacidad de cuestionarse. Popper tenía razón. La ciencia más avanza más que por las verdades que descubre, por las falsedades que se trae abajo, ¿no? Entonces, es muy importante aquí tener presente la naturaleza de la ciencia. La ciencia no nos da verdades absolutas, nos permite a aproximarnos a la verdad a través de la falsación. La ciencia moderna parte del supuesto de que no sabemos todo y ninguna idea está libre de ser cuestionada. No hay mayor certeza que la incertidumbre, podríamos decir aquí. A raíz de la pandemia hemos valorado más la opinión de los expertos, pero también hemos descubierto que el conocimiento es básicamente aproximativo, es transitorio, ¿vale? Mientras no se demuestre lo contrario. Esta transitoriedad se da esencialmente en áreas relacionadas con el bienestar y la salud, dice Fernando Ramos. Y ya para ir terminando, algunas cosas a agregar. Bauman hablaba de la modernidad líquida. Estamos en una sociedad volátil, en donde pareciera que ciertas categorías, como los principios, valores, como que se van diluyendo, se van derritiendo, ¿no? Entonces tenemos que pensar también en nuevas formas de relación entre los ciudadanos y su gobierno, apostando por medidas menos intervencionistas o invasivas, por acciones más bien mucho más democráticas, persuasivas, apelando a la educación, apelando a la razón, con menos prohibiciones o restricciones, pero promoviendo siempre la responsabilidad. ¿Pudiendo el Estado intervenir también sutilmente en algunos casos para orientar buenas conductas? Sí, como también a veces por la fuerza, cuando sea necesario en casos extremos, por supuesto. Pasada la pandemia, es necesario promover mecanismos no coercitivos que sin afectar la libertad individual promuevan conductas positivas. En situaciones de crisis, el hecho que un Estado vea acrecentar sus poderes puede llevar a abusos. Y aquí el derecho tiene que estar muy cauteloso para evitar arbitrariedades y que se mantengan ciertos criterios mínimos de proporcionalidad. Algo que sabemos todos es que todos somos vulnerables y siendo fundamental la autonomía, debemos tener presente que la autonomía es una noción relacional. No podemos dejar de pensar en el otro. Y aquí viene otro concepto, la imprescindibilidad de una cultura de la responsabilidad y una ética del cuidado, teniendo presente que no se puede separar lo individual de lo colectivo. Las decisiones personales afectan a la colectividad. De ahí la importancia de esta cultura de la responsabilidad. Necesitamos también respuestas jurídicas atentas para proteger los derechos individuales. Las restricciones de la libertad que se puedan dar en situaciones de emergencia tienen que ser temporales y no convertirse en permanentes. Pueden justificarse determinadas medidas extremas, pero siempre con un carácter absolutamente restringido. Y pues tenemos que apelar a una bioética global, ¿no? La pandemia ha demostrado que la humanidad, como dice Edgar Morán, es
es un único continente y que los humanos estamos ligados unos a otros. Y es importante tomar conciencia de la necesidad del otro, ¿no? Pensar en esa otredad de la que se habla también en filosofía. Los Nash pueden ser útiles para promover buenos comportamientos, sí, claro, pero lo fundamental es promover una cultura de la solidaridad. La pandemia nos debe recordar la importancia de proteger la libertad y la salud, lo que se debe hacer con un enfoque solidario y global. Nadie está a salvo si no estamos todos a salvo. Y hay una frase en el África, una palabra, perdón, Ubuntu. Ubuntu es un concepto que dice que una persona se hace humana a través de los demás, a través de otras personas. Somos personas en razón de las otras personas. Y el bien común es el bien propio. No puede haber un bien propio sin un bien común. Y eso es una necesidad urgente en estos tiempos de individualismo, de egocentrismo. Es necesario que así como hemos promovido y debemos defender la libertad, pues también defender la importancia del bien común y de una responsabilidad como una tarea colectiva. Muchas gracias. Bien, muy interesante la ponencia de nuestro amigo. Sabemos que estamos un poco cortos de tiempo, Selma. Vamos a dar 2 o 3 participantes para que podamos conversar algunas ideas centrales y luego haríamos un poco un cierre con nuestra participación. ¿Te parece? En el chat no tenemos preguntas, pero sí comentarios. Felicitación, excelente, atrayente la presentación, nos dice Marta. Ha sido muy clara. Buenísima. Otra persona en privado. Si alguien quiere participar, tendría directo acceso al micrófono por unos 2 minutos. Rosaura levantó la mano. Sí, muchísimas gracias, Arturo. De verdad que es sorprendente la línea de tiempo, el colocarnos en todo lo que fue el dolor y la revolución de la humanidad. Me llamó mucho la atención las 2 últimas slides que colocó, la de Morín, la de devolver la humanidad. Y ya la UNESCO en el 98 estaba hablando de la humanización de la educación y se habla de la humanización de la salud. Yo creo que el hecho de Ubuntu, Dios santo, solo con el otro yo me hago persona. ¿Y de qué manera estamos dejando de ser personas, convirtiéndonos en humanoides? Una forma que yo digo mucho en el aula es, vamos a leer el contexto a través del texto y vamos a fomentar tanto IE como IA, porque humanoide no vamos a tocar apenas a otro humano como es esa relación que usted plantea. Fascinante. Yo quiero reaccionar a la ponencia y a la lectura del libro, que me queda mucho más claro ahora con la exposición del autor. ¿Cómo queda la incertidumbre como un eje cardinal de la situación en que vivimos? De haber pasado de las supuestas épocas de las certezas a esto de incertidumbre, cuando vemos que la libertad individual y el bien común no logramos encontrar la respuesta. Hubiera sido el mundo de la certidumbre, de las certezas, tuviéramos la respuesta de que el bien individual, la libertad individual va por encima, pero de inmediato encontramos cómo el bien común nos pone en conflicto una serie de valores cuando plantea esto. Lo primero es que nos hace pasar de la visión dilemática de que es uno u otro a una posición problemática donde hay varios cursos de acción posibles, pero que tampoco nos llevan a la conclusión perfecta. Veo como los conflictos de valores, cuando estamos entre conflictos de valores negativos, es un poco más fácil deliberar. Cuando estamos entre la situación de valor positivo o negativo, nos vamos por el positivo. Pero cuando entramos con estos dos que tú planteas, son dos valores positivos que son muy difíciles, a menos que no sean las parcialidades que cada quien asume. De manera que hasta los mismos Nash los veo sesgados en la medida en que pueden inducir a comportamientos determinados que sean como salidas posibles, pero que de alguna manera también
pudieran estar mediatizados, llevándonos a posiciones inducidas. Y la pandemia yo creo que nos sitúa en esta posición de descubrir el mundo de las incertidumbres para en todo lo que nos movemos. O sea que la lectura y la comprensión de tu ponencia me lleva a situaciones personales de planteamiento, de incertidumbre y de salidas, de la no existencia de salidas únicas, sino de posiciones más individuales que otra cosa ante situaciones determinadas. Cada caso tendría sus propuestas determinadas. No sé cómo lo ves por ahí, Ronald. Bueno, muchas gracias. Gracias por los comentarios. Son ustedes muy generosos. Y, a ver, yo creo que la vida es incertidumbre. No sabemos si mañana estaremos aquí o no estaremos. No sabemos lo que va a pasar cuando salimos de casa. Queremos que todo vaya bien, queremos que no nos pase nada, queremos que nuestra pareja nos sea fiel, queremos que el gobierno sea honesto, pero claro, sabemos que también hay cosas malas que pueden pasar, pero también cosas buenas, también hay cosas buenas. La incertidumbre tiene que ver con que vivimos un mundo de incertezas, pero a la vez significa una serie de posibilidades. A la vez significa darle espacio a la esperanza, darle espacio al cambio y a no resignarnos a una existencia monótona. Y esa incertidumbre es lo que nos lleva a estar activos en la vida. La física clásica parte de las certezas, pero lo que hace la física cuántica es demostrar que finalmente en el mundo subatómico, al igual que en los agujeros negros, lo que rige es la incertidumbre. Y en la vida tenemos que administrar esa incertidumbre y tratar de acercarnos a la verdad. Hacemos ciencia para tratar de acercarnos a las certezas, para alcanzar ciertas certezas. Y para aquello que no alcanza, de repente está la esperanza, o de repente está la fe, o de repente está la ilusión. Pero uno no sabe qué va a pasar con su vida, pero ese misterio de la vida a la vez hace que el vivir tenga algo de apuesta. Y el pensar que podemos ser artífice de nuestro destino. El pensar que puede haber un mañana diferente, ¿no? Que se hace tan necesario. Pero tenemos que saber administrar esa incertidumbre, que no nos angustie, ¿no? Sartre habla de que la existencia es angustia porque por las consecuencias de nuestras decisiones. Pero también es importante verlo esto de en un sentido positivo, ¿no? No todo está dado en la vida. Y la vida es enfrentar incertidumbres. Y ese es un problema quizás en parte con las nuevas generaciones, ¿no? Acostumbradas a ciertas cosas que dan por cierto, cuando no es así. Lo que hoy existe puede ser que mañana no exista, pero esto nos debe llevar a tener siempre una mente abierta y ser capaces de enfrentar las situaciones con razón, pero también con emoción, y ser capaces de pensar en el otro y de buscar salidas colectivas, porque tenemos que trabajar juntos si queremos un mundo mejor. El mundo está integrado, para bien o para mal, ese no es el punto, pero hay una integración propiciada por la globalización, las migraciones, la tecnología. Pero la lucha constante es esa, ¿no? Tratar de ir alcanzando algunas certezas. Y cuando lleguemos a esas certezas, celebrarlas, disfrutarlas, vivirlas, pero sin dejar de pensar que podemos estar equivocados en nuestras creencias, para no caer en el fundamentalismo, ¿no? Para no caer en la soberbia, porque es otro problema en nuestra sociedad. Todo el mundo cree que tiene la razón. Dice, tienes que abrir tu mente, tienes que abrir tu mente para pensar como yo, y no es así. Tenemos que ser autocríticos, no creernos dueños de la verdad. Y en la medida que seamos capaces de ir cuestionando nuestras ideas, podemos acercarnos un poquito más a ella. Y bueno, quería decirles también que para todos los que pudieran estar interesados, el doctor Sasso ha hecho referencia al libro de quien les habla. Les voy a mandar por aquí mi correo, me mandan un correo y yo les estoy mandando mañana el ejemplar del libro. ¿Ya? Puede ser muy útil si tienen problemas de insomnio, les aseguro que ahí van a agarrar el sueño fácilmente. ¿Ah? O les va a dar más insomnio. Una última intervención. ¿Alguien más quiere cerrar?
Bueno, parece que no. Agradecerte, Ronald, de corazón, la disponibilidad que desde el principio tuviste para nosotros y la excelencia con que has presentado estas ideas que espero que a todos los haya servido y podamos seguir reflexionando a partir de la lectura del libro, que se los recomiendo, de muy rápida lectura y muy profundo en todo lo que hemos visto en esta noche. Muy agradecido a todos por su participación. Buenas noches, Selma, si quieres decir algo final. Agregar solo o reiterar las gracias a Ronald y a todos. Hay unos estudiantes de internado de INTEC que le agradecemos su participación. Estaban en clase y salieron para acá y ya conversaré con ellos sobre el tema cuando me toque clase de nuevo. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, que le vaya bien.